Permítame hacerle una pregunta. ¿Quiere estudiar la Biblia? Entonces, está en el lugar correcto. Bienvenidos al Instituto Bíblico del Aire. Nuestro maestro nos enseñará a mirar la palabra de Dios y contestar estas 3 preguntas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué quiere decir? Pero sobre todo, ¿qué significa para mí? ¿O cómo aplico los principios eternos de Dios a mi vida? En otras palabras, observación, interpretación y aplicación. Abramos nuestros corazones y unámonos al Instituto Bíblico del Aire estudiando juntos el Antiguo Testamento. La historia del pez tragándose a Jonás es una de las cosas más llamativas de este libro para casi todas las personas. Ahora, como hemos dicho, este no es el único mensaje del libro de Jonás, ni siquiera es el mensaje más importante del libro de Jonás. En el libro de Jonás encontramos un mensaje del amor de Dios, aunque eso no es lo único que es Dios. Dios es un Dios justo, y como tal existe una cosa llamada justicia, justicia absoluta. Así que él juega diferentes papeles, algunas veces como padre amante, que expresa su amor, y a veces como juez, expresa su juicio, el cual no está en desacuerdo en ningún momento con su amor. Pero aquí tenemos en el Antiguo Testamento lo mismo que hay en Mateo capítulos 5, 6 y 7, que es lo que nosotros consideramos la cima de la verdad revelada, el Sermón del Monte. Es en este sermón que Jesús dice que antes se acostumbraba a decir que uno podía amar a su prójimo y odiar a su enemigo, pero que él venía a decirnos, amen a sus enemigos. Este es un pensamiento nuevo, pensaron algunos. Pues bien, no es tan nuevo, porque lo tenemos aquí en el libro de Jonás. Dios le está diciendo a este profeta, Jonás, ama a tus enemigos, ve y predícales, ve a Nínive. La respuesta de Jonás fue no, y decide huir de la presencia de Dios. No fue a Nínive, pero tampoco se quedó cerca de Dios. Hay mucha verdad en eso. En la vida de Jonás vemos que justo al comienzo de su historia, él está huyendo de Dios. Se puede decir, basado en el primer capítulo de Jonás, que la gente que realmente se acerca a Dios termina yendo para Dios. Y lo contrario de esto es también verdad. La gente que nunca va por Dios tampoco está cerca de Dios, porque aquellos que vienen siempre van. Cuando decimos ir, queremos decir que se tiene una preocupación por compartir a Cristo con otros. Muchas personas nunca van. La gran comisión, esa que aparece al final de los 4 evangelios y al principio del libro de Hechos, nos dice, ve. Si usted entiende bien la gran comisión, se dará cuenta que no significa construir un templo en la esquina y decirle a todo el mundo que venga, alzar una bandera y decirle a todos que vengan y la tomen. Eso no es lo que Jesús dijo. Él dijo, id. Ustedes se lo van a llevar. Hay muchos que son creyentes profesantes en Jesucristo, pero cuando llega eso de ir, la manera en que viven parece demostrar que las últimas palabras de Jesús fueron, no vayan, guárdenselo para ustedes, no lo compartan con otros. Esto es una orden secreta. A menos que ellos pregunten, no digan nada. Muchas personas piensan eso, piensan que eso fue lo que se les encomendó. Pero esto no es cierto. Jonás nos enseña que el venir nos lleva al ir. Él está tan seguro de eso que decide no ir, pero tampoco viene. Jonás es un tipo de criatura patética, cuando lo vemos tratando de huir de la presencia de Dios. Recuerde el Salmo de David, el Salmo 139, donde David nos dice que hay varias cosas de las que uno no se puede escapar. Uno no puede huir de sí mismo. Donde quiera que uno va, allí está uno. No hay manera de huir de uno mismo. Y tampoco podemos huir de Dios. Dice David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No se puede huir de Dios. En el 3er capítulo de Génesis tenemos una bella figura de Dios y el hombre. No solo cómo fue,
sino como es ahora. ¿Lo recuerda? Tan pronto como el hombre se rebela contra Dios y no hace la voluntad de Dios, encontramos a Dios preguntándole, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo? ¿Has comido del árbol de la vida? ¿Qué has hecho? Y como ya dijimos, así fue y así es todavía, Dios buscando al hombre. Todas las religiones del mundo se pueden resumir en esto, el hombre en busca de Dios. Pero la revelación hebrea y cristiana de la verdad nos presenta a Dios buscando al hombre. Dios busca al hombre y el hombre se esconde de Dios. Eso es lo que se ve en el primer capítulo del libro de Jonás. Jonás quiere huir de la presencia de Dios. ¿Cuáles son los síntomas de un hombre que se esconde de Dios? Lo último que quiere una persona que se esconde de Dios es que todos lo conozcan. Quisiera ser como un anónimo. No quiere que otros sepan lo que pasa con su vida porque se está escondiendo de Dios. Pero se presenta esta gran tormenta. Se monta en ese barco que va para Tarsis, la cual está en dirección opuesta a Nínive, y Dios ha preparado esa gran tormenta para ese barco y para ese profeta que está huyendo de él. Y luego, un gran pez, que allí no lo llaman ballena, por cierto. Ese pez se traga a Jonás. Alguien ha dicho que Dios nunca obliga a las personas a hacer algo porque Dios le dio a los humanos libre albedrío. Nos dio la habilidad de elegir alternativas. Ese es uno de los sentidos en que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos como Dios en el sentido de que podemos hacer elecciones. Dios no viola eso. Es algo muy sagrado para Él. Esa es una parte muy especial de la manera en que nos creó. Nunca nos obliga a hacer algo. Jesús se nos presenta como tocando a nuestra puerta, esperando pacientemente, pero Él nunca fuerza la puerta, nunca la rompe. Solo espera allí afuera. El abridor está por dentro. Pero en el libro de Jonás, aun cuando hay un sentido en el que Dios no obliga a hacer algo, Él se las arregla para hacernos ver que debemos hacer lo que Él nos ha ordenado. Note también en el libro de Jonás este mensaje, la soberanía de Dios, lo cual es otra manera de decir que Dios está al mando de todo. Todos estos profetas nos presentan un Dios que es soberano. Dios está al mando. Dios no está sentado allá pensando qué es lo que va a hacer porque todo está fuera de control. Él tiene un plan y sabe exactamente lo que está haciendo. La única cosa que tiene sentido es que usted es llamado según su propósito y sus planes. Si usted tiene sensatez, eso es lo que hará. Pero Dios siempre tiene su plan, y si usted no se hace parte de su plan, usted pierde, no Dios. Dios buscará a otro como se lo dijo a Esther. Él liberará a su pueblo. Dios siempre está en control de todo. Dios es soberano. Note cómo Dios controla las circunstancias de la vida de Jonás. Él causa la tormenta, prepara el pez y luego prepara muchas otras cosas más para que este profeta vea su voluntad y la haga. Cuando aparece la tormenta, es interesante ver que una de las cosas que el hombre que se esconde hace es que duerme mucho. Quizás trabaja mucho, juega mucho, hace de todo mucho cuando se está escondiendo. Y una de las cosas que hace es dormir. No quiere enfrentar la vida. Aquí está en medio de una tormenta y allá abajo, en el barco, está este hombre durmiendo. Todos los demás, orando a sus dioses, están absolutamente aterrados y el capitán del barco baja y le dice, ¿qué hace durmiendo en un tiempo como este? Es que el hombre que se esconde de Dios puede dormir en cualquier parte a cualquier hora. Entonces le preguntan, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu religión? ¿En qué trabajas? Es interesante que Jonás contesta, temo a Jehová que hizo el mar. Ellos entonces le dicen, ora a tu Dios si es que él hizo el mar. Jonás les cuenta que esto está sucediendo por su causa porque no quiso ir a Nínive. Ellos entonces le preguntan qué deben hacer para apaciguar la ira de Dios.
Él les dice que lo lancen al mar, que entonces Dios estará satisfecho. No lo hacen inmediatamente, sino que tratan de hacer lo mejor que pueden por salvar el barco. Por fin, se dan cuenta de que es una batalla perdida y dicen, bien, Dios tendrá sus buenas razones para hacerte esto a ti, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros. Así que lo lanzan al agua. Tan pronto como lo lanzan al agua, el mar se calma. Y eso hace que los marineros crean. No olvide eso. Este hombre es un evangelista, quiéralo o no. Cuando finalmente llega a Nínive, toda la ciudad se convierte y aun cuando estaba huyendo de Dios, convierte a los marineros del barco que casi se hunde. Ellos hicieron sacrificios a Dios y clamaron al nombre de Jehová. Es interesante en el capítulo 1 que cuando Jonás cae al agua, Dios ya ha preparado un gran pez. Muchos dicen que este pez no era una ballena, sino un milagro especial, un pez especialmente creado por Dios para este propósito. El texto parece sugerir eso. Dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Note que Jonás realmente oró en el vientre del pez, y esto está en el capítulo 2. Tome esto literalmente por un minuto. Imagínese cómo se sentiría en el estómago de ese gran pez. Imagínese cómo olía. Dios está tratando de persuadir a su profeta para que vaya y le predique a sus enemigos, y él dice, no. ¿Cuánto tiempo hubiese tenido que permanecer usted en el vientre del pez para que pudiera decir sí? Él estuvo allí 3 días y 3 noches antes de que pudiera decir sí voy. Luego Dios le habla al pez y éste lo vomita en la playa. Y note que él también canta himnos desde el vientre del pez. Cita varias veces los salmos. Se puede ver entonces que este hombre adoró y oró a Dios en el vientre del pez. Dios realmente estuvo acercándose a Jonás. Gracias por estar con nosotros mientras estudiamos otra lección apasionante del Antiguo Testamento en el Instituto Bíblico del Aire. Nuestra oración es que este estudio siga ayudándolo a estudiar la palabra de Dios. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez e invite a alguien más a unirse a usted mientras aprendemos. Aquí, en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos a través de www.institutobiblicodelaire.com. Allí usted podrá leer, escuchar y descargar esta lección y cientos de otras lecciones. Queremos ser un recurso para usted y ayudarlo en su viaje espiritual. Nuestra oración es que nuestro Señor Jesucristo, cuya gracia eterna nos ha dado aliento y buena esperanza, fortalezca su corazón y lo edifique en toda buena obra y lo guarde de caer al seguir a Jesucristo.